Bueno, participantes, quiero nuevamente ya oficialmente darles la bienvenida a nuestra segunda sesión del Simposio Virtual en Salud Sexual y Reproductiva. Mi nombre es Esteban Lara de Granada, líder, coordinador del Grupo de Telesalud Universidad de Caldas. En este momento es un placer para nosotros darle la bienvenida a una persona muy cercana a nuestro equipo de Telesalud, a los diferentes temas que hemos tratado en relación a este tema de consulta preconcepcional y detección de alteraciones en la gestación. Nos ha acompañado en varias oportunidades en diferentes capacitaciones, hoy lo tenemos afortunadamente aquí en vivo, entonces es un placer para nosotros darle bienvenida al doctor José Fernando Giraldo Cardona. Como bien les digo, es un gran aliado en sus temas de capacitación y es un placer para nosotros darle la bienvenida y contar también con ustedes con esta participación tan importante que él nos ayuda el día de hoy. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días y muchas gracias. Saludos a todos los participantes de este simposio virtual de salud sexual y reproductiva que la Dirección Seccional de Salud de Caldas, nuestra Universidad de Caldas, a través de Telesalud, se dispone a dar inicio en lo que tiene que ver con sus partes temáticas. Nuestro primer tema, como queda en la diapositiva visto, es la consulta preconcepcional y la detección de alteraciones en la gestación. Para lo cual, y en el desarrollo de cada uno de los contenidos, nos vamos a guiar por el protocolo de atención preconcepcional del Ministerio de Salud y por las guías de atención de práctica clínica que fueron publicadas en el 2013 por parte del Ministerio y que en el momento se empiezan a dar cumplimiento en su desarrollo por todo el país. ¿Cuál es el contenido esencial de estas dos guías? Entonces, lo que tiene que ver con el protocolo de la atención preconcepcional, entonces tenemos que el contenido habla de unos antecedentes y una justificación, al cual me voy a referir más adelante en unas 2 o 3 diapositivas que consideramos fundamentales que todos conozcamos. Se habla de los objetivos, de las estrategias que garantizan el control preconcepcional, como es la consulta preconcepcional propiamente dicho, lo que denominamos la ruta de atención que garantice que la paciente, una vez que ingrese al sistema, sea atendida en el nivel correspondiente de acuerdo a su patología previa y obviamente en qué modelo de atención es en que nos vamos a desenvolver. Y en lo que tiene que ver con la atención preconcepcional, entonces estaríamos hablando de la prevención y detención temprana de las alteraciones del embarazo, de las complicaciones hipertensivas, de la ruptura prematura de membrana. Está también el campo de las infecciones y hacen especial énfasis en la infección por tosoplasma, que todos sabemos es una endemia en nuestro país, al igual que el parto normal y distóxico y las complicaciones hemorrágicas. Uno, desde la lógica de cómo podría ser una atención tanto preconcepcional como del control prenatal que se desarrolle con un alto criterio de calidad, uno podría esquematizar una lógica como se está viendo en nuestra diapositiva. Es decir, que el eje de la atención es el enfoque de riesgo perinatal. Ese enfoque de riesgo perinatal debe comenzar por un buen control preconcepcional, seguido de un control prenatal de alta calidad. Un control prenatal de alta calidad debe cumplir con 4 criterios básicos que fundamentan su desarrollo. Y es, primero, que sea temprano, es decir, que toda mujer en el periodo de amenorrea debe buscar consulta para descartar que esté embarazada. Segundo, que sea de amplia cobertura. Ninguna mujer en un servicio de salud nuestro, en un municipio, en un área de cobertura de nuestra IPS o responsabilidad de las EPS debe estar por fuera de un buen control prenatal. El tercer aspecto es que sea periódico. La periodicidad establecida para nuestras guías, para nuestro programa de atención prenatal, es que se haga cada 4 semanas, atendiendo a los cambios fisiológicos del embarazo. No obstante, aquella paciente que sea clasificada como de riesgo, debemos controlarla cuantas veces sea necesaria y este es un criterio del equipo médico, cada cuánto cita a esta paciente. Ese control prenatal con esos 4 criterios y repitiendo con un buen enfoque de riesgo perinatal, debe continuarse con un examen físico completo en esta primera consulta que le hacemos a nuestra embarazada,
pedir oportunamente e interpretar adecuadamente los llamados exámenes de tamización, y obviamente cada vez que citemos a la señora a el control, tanto en la etapa preconcepcional como en la etapa prenatal, se debe hacer una reevaluación del riesgo. El control prenatal es un derecho de nuestras mujeres que tienen ellas a decidir cuándo inician su maternidad, y está establecido en el documento de las Naciones Unidas de 1995, que no vamos a leer, que va a quedar en las memorias que se le va a entregar a cada equipo, pero que además está contenido en la guía, y es simplemente donde se hace énfasis en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el esparcimiento de estos, y lo mismo que el disponer de toda la información que le garantice llegar a un embarazo seguros de que los riesgos tanto biológicos, sociales y psicológicos con que cuente la paciente para estar controlados y minimizados. Entrando ya específicamente en el tema, entonces digamos que cómo se define o cuál sería una definición adecuada para lo que vamos a denominar de aquí en adelante como atención preconcepcional. Decimos entonces que es el conjunto de intervenciones para identificar condiciones biológicas, tanto físicas como mentales, y hábitos del comportamiento o sociales que puedan convertirse en un peligro o en un riesgo para la salud de la mujer y para el resultado del embarazo. Esta es una definición de trabajo, es una definición operativa que nos permite a través de ella construir todas nuestras estrategias de intervención. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Es simple en su concepción, pero amplio en su contenido. Es modificar los patrones detectados a través de estrategias de prevención. He ahí la clave. Enfoque de riesgo para prevenir. ¿Y esto por qué? Porque la mortalidad materna en Colombia sigue siendo un problema prioritario en salud pública. Y como ustedes ven en esa diapositiva, hay dos formas de uno interpretarla. Uno podría interpretarla desde una perspectiva pesimista, diciendo que la razón de mortalidad materna para Colombia sigue siendo muy alta, 68,82 por 100.000 nacidos vivos. Pero uno también lo podía interpretar en una forma optimista, es decir, como el vaso medio lleno y no como medio vacío, leyendo la diapositiva de abajo hacia arriba. Y es decir que desde 1998 a hoy se ha tenido una reducción del 56,7% de la mortalidad materna en Colombia. Esa es una forma optimista de uno ver las medidas de intervención, pero que no nos deben tranquilizar, no nos deben llevar a bajar la guardia, porque la meta es que esta mortalidad materna, que la mortalidad materna que tengamos en Colombia sea similar a la de otros países que llaman desarrollados, es decir, que esté por lo menos por debajo de 10 muertes por 100.000 nacidos vivos. Este cuadro, que me imagino que allá donde ustedes están no lo están viendo bien, de eso somos conscientes porque es tomado directamente de las guías, pero hemos sacado aparte lo que nos interesa del cuadro, y es llamar la atención sobre las tres causas grandes de mortalidad en el periodo natal, prenatal, sobre todo en el periodo natal y postnatal, como son los trastornos hipertensivos del embarazo, las hemorragias obstétricas y las infecciones relacionadas con el embarazo. Y el llamado de atención es que aún en Colombia estas tres causas siguen siendo la primera causa de muerte materna. Y si nosotros vemos, por ejemplo, los trastornos hipertensivos del embarazo, y para no leer la diapositiva en su totalidad, pero miramos el año 2005, vemos que la razón de mortalidad estaba en 19,45, y como en el 2011, fecha de corte para este análisis estadístico, la seguíamos teniendo muy alta, es decir, en un 12,02. Y lo mismo podríamos decir con las hemorragias obstétricas, que vemos como en el 2005 estaban en 10 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, vemos que en el 2011 la tenemos en 8,8. Y uno diría que las infecciones relacionadas con el embarazo, que tenían una cifra
o una razón que podríamos aceptar baja en el año 2005 de 4,72, pero vemos que al año 2011 solo la llevamos en 3,16. Es decir, que todavía tenemos muchas cosas por hacer, mucho camino por recorrer en el objetivo final de todo programa de salud pública que vea o que tenga responsabilidad sobre el control del embarazo, el parto y el puerperio, que es disminuir esta mortalidad materna a cifras aún mayores de las que hemos logrado por lo menos hasta el 2011, cuando tenemos la información que estamos viendo en la diapositiva. Y esta tabla, que es sacada de un gran informe, como ustedes pueden ver abajo del DANE, nos dice una cosa que uno la puede tomar como un aspecto positivo. Y es que si miramos en 1998, arrancamos ese periodo de tiempo. Ustedes saben que en el año 2000 Colombia hizo parte de los países de la OMS que se comprometieron con las metas del milenio, y una de ellas era reducir la mortalidad materna en 2/3 de lo que se tenía para el año 2000. Y volviendo a la diapositiva, vemos como en el año 1998 teníamos 722 muertes, número de casos, que en el año 2000, curioso, inexplicablemente esa mortalidad subió a 790. Pero si nos miramos en la última fila del año 2011, en la parte de abajo donde hay menos 269, significa esto, que en este periodo de tiempo se han disminuido la mortalidad materna, el número de casos en 269. ¿Cuáles son entonces las estrategias y recomendaciones para garantizar un buen cuidado preconcepcional? Y las podemos resumir siguiendo con el documento guía en estas 4 responsabilidades. La primera es que debemos llegar a nuestras comunidades con las estrategias de promoción, de tal manera que cada uno individualmente tenga una responsabilidad por el autocuidado. Lo segundo es que debemos seguir trabajando fuertemente en la prevención y en la atenuación de los riesgos asociados a hábitos y consumos. Todos sabemos que la mayoría de los hábitos de nuestra comunidad, incluso aquellos que son aceptados socialmente, como fumar e ingerir bebidas alcohólicas, durante la edad gestacional están absolutamente proscritos. La otra situación, o el tercer punto claro, es que debemos tener o empezar a establecer desde ya, en atención a lo establecido por el Ministerio de Salud, la educación preconcepcional. Esto es una responsabilidad de doble vía. Por un lado, nuestras comunidades deben tener la información y la motivación suficiente para hacer la consulta en forma espontánea, pero de otra parte, desde el sector salud, debemos elaborar las estrategias pertinentes para que nuestras comunidades tomen conciencia de la importancia de la consulta preconcepcional, que es el cuarto punto que nos llaman a la atención, como las estrategias y recomendaciones para garantizar el cuidado preconcepcional. Entonces, siendo coherentes con lo anterior, ¿cuáles serían los 4 ejes de la calidad de la atención? El primero tiene que ver con la accesibilidad, es decir, el ingreso de las parejas que quieran ir a la consulta preconcepcional debe tener 0 barreras. Sigue esto con la oportunidad, es decir, los tiempos de espera no deberían ser mayores a 15 o 20 minutos de la pareja que quiera pasar a la consulta. Obviamente hay que darle continuidad, tanto en la parte individual como en la parte comunitaria y en el tiempo al programa. Y por último, que todas nuestras actividades, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel y en la consulta especializada y subespecializada, debe ser absolutamente pertinente. Es decir, que entonces esto nos iría a garantizar que haya una condición de integralidad, que el programa sea extendido también al hombre, haciendo énfasis en que la responsabilidad de la maternidad no es ni debe ser exclusiva de la mujer, como tal vez ahora se viene dando en muchas partes de nuestra sociedad, que haya un respeto a la dignidad y no haya discriminación, siempre tener en cuenta las necesidades particulares y a los grupos vulnerables, y siempre desde el punto de vista ético salvaguardar el derecho a la confidencialidad. ¿Cuál sería entonces la ruta de atención y cuáles serían las
las competencias de acuerdo a esa ruta de atención que garantice la eficacia y la eficiencia de este programa. Entonces debemos tener un primer nivel donde brindemos a las parejas la atención básica, donde hagamos todas las actividades de prevención y promoción, un primer nivel fortalecido con un equipo básico entrenado en estrategias de prevención y promoción, un primer nivel que, como decíamos atrás, se rija por los principios de accesibilidad, oportunidad, continuidad y pertinencia, para poder así, desde ese primer nivel, tener el apoyo de un segundo nivel, donde ya tenemos la atención por las especialidades básicas, y obviamente un tercer nivel siempre dispuesto a ser el receptor del segundo y del tercer nivel, para que nos brinden allí la atención por otras especialidades y subespecialidades que se requieran. Derivado entonces de lo anterior, podemos empezar a hablar advirtiendo que en la guía que se les propone y que la deben tener en este momento en todos los hospitales, están desarrollados a profundidad estos temas, cuál es el modelo de atención. Y entonces, en ese orden de ideas, digamos que la consulta inicial o de tamizaje debe estar brindada por profesionales de medicina o de enfermería capacitados y entrenados para ofrecer esta consulta. Y que la consulta, es decir, la capacitación de todos los equipos en los temas que tienen que ver con la atención preconcepcional, se debe ofrecer en el nivel de complejidad en que se capte la demanda. Esas son las dos condiciones básicas del modelo de atención. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar como mínimo en esas consultas? Queda claro en la diapositiva que estos aspectos son los fundamentales, son los básicos para la evaluación del riesgo, pero que obviamente el equipo que está ofreciendo la atención es libre de saber qué otros aspectos va a evaluar, haciendo énfasis de nuevo que toda esta evaluación es siguiendo el enfoque de riesgo. Entonces vamos a evaluar las condiciones médicas preexistentes, el estado nutricional de nuestras pacientes, los hábitos no saludables que nuestra paciente esté desarrollando aún sin embarazarse, cuál es su estado de inmunizaciones, cuál es su historia sexual y reproductiva, cuál es la historia hereditaria o genética, qué medicamentos está esta paciente consumiendo, bien sea en forma automedicada o para el tratamiento de algunas de sus patologías, y este sería un momento oportuno para coordinar con la especialidad que esté manejando a la paciente para la modificación de su prescripción, qué infecciones ha sufrido o está sufriendo la paciente. Hacer énfasis aquí en que las pacientes con VIH positivo se pueden embarazar y es excelente cuando las detectamos en la consulta preconcepcional, y obviamente cuál es su ambiente psicosocial. ¿Cuáles exámenes están recomendados para hacerle a la paciente en esta consulta preconcepcional? Es una lista larga y que puede estar ampliada por el médico que está atendiendo a la paciente en atención o en respuesta al factor de riesgo que nuestra paciente presente en el momento de la consulta. Pero a todas le debemos ofrecer la posibilidad de saber cómo están sus antígenos de superficie para la hepatitis B, cómo está su historia de citología cérvico-vaginal y cuáles han sido los resultados. Deberíamos hacer un frotis de secreción vaginal si la paciente en la primera consulta lo requiere por su condición clínica. Debemos hacer una medición de su glicemia o glucemia para evaluar el estado metabólico en lo que tiene que ver con la diabetes. Debemos conocer perfectamente la hemoclasificación de nuestra paciente, un hemograma donde vamos a evaluar especialmente si hay o no hemoglobina por debajo de los niveles no aceptados, hemoparásitos en aquellas zonas endémicas a donde estemos ejerciendo nuestra profesión, un estudio con IgG para toxoplasma, para rubeola y para varicela, muy especialmente para el toxoplasma, que como ya dijimos atrás se podría considerar como una endemia en nuestro país, y obviamente descartar si nuestra paciente está cursando o no está cursando con una sífilis, al igual que mirar si la paciente está cursando con una infección de vías urinarias, en este caso bacteriuria asintomática con una concentración mínima inhibitoria.
Y como ya hemos venido diciendo o hemos repetido en varias ocasiones, importantísimo el tamizaje para VIH con el fin de detectar aquellas pacientes portadoras del virus en las cuales podemos ofrecerles mucha seguridad en el momento de que se embarace. Siguiendo entonces con el modelo de atención, ¿cómo serán las consultas de control y seguimiento? Entonces se dice que en la consulta preconcepcional se establecen hasta 2 consultas de control y seguimiento, pero si se requiere el manejo especializado, deben ser las necesarias para garantizar el control. En este orden de ideas, entonces es importante en este enfoque de riesgo conocer cuáles son las condiciones patológicas preexistentes en nuestra paciente. Y ampliémoslo un poquito en nuestra pareja. Y como pueden ver ahí en la gráfica, hay una serie de patologías que están claramente definidas que debemos investigar en la pareja que desea embarazarse, especialmente en la mujer, si tiene diabetes, si tiene enfermedad tiroidea, si la paciente que tiene epilepsia o trastornos convulsivos, lo que nos plantea 2 retos, es decir, el seguimiento durante el embarazo del trastorno convulsivo específico, pero además el seguimiento farmacológico, como quiera que casi todos estos medicamentos son teratogénicos, entonces tenemos que hacer algunas modificaciones en el manejo. Saber si nuestra paciente ya es hipertensa y se embaraza, si tiene otras enfermedades de menor prevalencia como la fenilcetonuria, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, si nuestra paciente tiene o no hemoglobina baja, como lo mencionamos atrás, si nuestra paciente sufre de asma, de tuberculosis, o tiene historia de tuberculosis no manejada en forma adecuada, si nuestra paciente en el momento de embarazarse cursa con una neoplasia diferente a las neoplasias obstétricas, si la paciente es obesa, es decir, tiene un índice de masa corporal especialmente por encima de 35, o si tiene enfermedades renales crónicas o enfermedades cardiovasculares o trombofilias. Especialmente las trombofilias nos plantean un reto diagnóstico durante el embarazo y están asociadas a complicaciones severas durante este. Muy bien, ¿qué antecedentes reproductivos son importantes entonces tener en cuenta? Pero antes digamos lo siguiente, según la evaluación que se haga de ese antecedente reproductivo, es posible que la pareja, mientras que se está seguro de que el antecedente reproductivo no va a tener un impacto muy negativo durante el embarazo actual, siempre se le debe realizar asesoría anticonceptiva. Y como vemos, y para resumir la diapositiva, uno la podría resumir con lo siguiente, diciendo que cualquier antecedente reproductivo que haya complicado el embarazo anterior, tenemos una gran probabilidad que complique el embarazo actual. El problema lo tenemos, y es donde debemos tener muy claro cuál es el enfoque de riesgo, es con las pacientes nulíparas. Las pacientes que no han estado embarazadas, pues es obvio que no han tenido ni un parto pretérmino, ni una cesárea previa, ni un aborto previo, ni una muerte fetal, obviamente no son grandes multíparas, no tienen un periodo intergenésico, la incompatibilidad de RH tampoco, y ya sabemos que dentro de los exámenes de tamización los que tenemos que hacer es la hemoclasificación de esta paciente precisamente. No hay antecedentes de preeclampsia y eclampsia, si hay antecedentes de macrosomía o antecedentes de hemorragia posparto. Muy importante en las pacientes que ya han estado en embarazo y se embarazan de nuevo o quieren embarazarse de nuevo, si han tenido antecedentes de hemorragias posparto, porque como ya vimos atrás, cuando analizamos un poquito el fenómeno desde el punto de vista epidemiológico, que es las hemorragias obstétricas y especialmente la hemorragia posparto, que aún sigue siendo un factor muy importante como causa de mortalidad materna. Tener en cuenta los antecedentes de enfermedad trofolástica gestacional y obviamente desde el punto de vista de la salud mental los antecedentes de depresión posparto. En cuanto a los antecedentes genéticos y familiares, siempre una paciente que tenga historia de un antecedente genético o en su familia debe ser remitido al ginecobstetra, quien determinará la pertinencia de una valoración multidisciplinaria, especialmente por genetistas. ¿Y quiénes son? En la diapositiva son 4 grupos en los cuales debemos tener especial cuidado. Pacientes mayores de 35 años, pacientes de algunas razas,
lo mismo que las pacientes que tengan historia familiar de alteraciones genéticas ya conocidas y las pacientes que padezcan de hemofilia. Muy bien, este es un acortado y estrecho resumen de lo que es la guía de la atención preconcepcional, para que le dediquemos el resto del tiempo a hacer algunos comentarios grandes sobre las guías prácticas de atención clínica en lo que tiene que ver con la prevención y detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio. ¿Cuál es el enfoque? Es maravilloso que en esta guía ya nos propongan un enfoque biopsicosocial. ¿Cuál es la estructura de la guía? La estructura de la guía tiene una sección, tiene 6 secciones como se ve en la diapositiva. La primera nos va a hablar de la prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo. La segunda nos va a guiar a cómo abordar las complicaciones hipertensivas. La tercera, las infecciones, haciendo especial énfasis en la ruptura prematura de membranas. La cuarta nos habla de las infecciones, haciendo énfasis también en la toxoplasmosis. La quinta nos va a hablar de la detección temprana de las anomalías en el trabajo de parto, la atención del parto normal y histósico. Y la quinta nos habla de las complicaciones hemorrágicas como un capítulo aparte. De ellas entonces hemos sacado aquellos puntos que nos parecieron relevantes y por qué no de pronto polémicos como el que estamos viendo, que dice que la participación en la consulta en forma rutinaria del ginecostetra no está indicada. Pero si vemos ahí lo que está subrayado en rojo, dice que se recomienda la valoración por ginecostetra en la semana 28 y 30, en las semanas 34 y 36 para revalorar el riesgo. Yo sé que cada uno de nosotros que estamos atendiendo en este momento maternas en la consulta externa, estamos viendo la dificultad que va a haber para el punto que está subrayado, a no ser de que se garantice una red altamente eficiente que permita que todas nuestras pacientes pasen, aún las de bajo riesgo, pasen por esta valoración ginecostétrica. ¿Qué profesional entonces nos propone la guía que debe llevar a cabo el control? Entonces, se recomienda contar con un sistema de referencia claro que las mujeres para aquellas mujeres embarazadas que requieran cuidados adicionales y que sean atendidas por ginecostetras cuando se identifique el riesgo durante el control. Nos dicen también que cuál debe ser la duración de la consulta de control prenatal. Entonces hablan de una primera consulta con una duración de 30 minutos y las consultas ya de lo que podríamos llamar del control rutinario con una duración de 20 minutos. Pero hacen énfasis la guía que aquellas pacientes que lleguen tarde al control, es decir, que retarden su control y el inicio de control más allá del primer trimestre, plantean 2 cosas. Primero, que en esa primera consulta deben ser atendidas con todas las condiciones que estábamos viendo atrás, es decir, haciendo un enfoque de riesgo, tanto demográfico, como de historia ginecostétrica, como de historia de comorbilidades, la historia de sus hábitos, pedir los exámenes de tamización, que ya conocemos, y que la consulta entonces debe durar por lo menos 40 minutos. Y importante de esta diapositiva, que nos hacen énfasis en que en esa primera consulta se debe evaluar también muy bien el llamado riesgo psicosocial y que si se identifica algún riesgo se deben remitir a una consulta especializada garantizando la continuidad con el grupo a cargo del control. Vamos entonces a mirar algunas cosas ya más específicas. Por ejemplo, como que se recomienda que el control prenatal de una mujer embarazada con antecedentes de una cesárea previa sin otros factores de riesgo se realice en una institución de baja complejidad. Ahí estamos hablando del control prenatal. Pero esa paciente o esa embarazada que tenemos en esa consulta de baja complejidad y que es precesariada, en la semana 32 debe ser remitida para valoración por ginecostetricia, definir o discutir con la misma paciente la vía del parto que se debe realizar en la semana 36.
Uno podría resumir desde el punto de vista práctico y de acuerdo a la experiencia esta diapositiva diciendo lo siguiente: si bien es cierto la condición de ser precesariada no indica cesárea en el siguiente embarazo, eso es absolutamente válido, pero lo que también es absolutamente válido y que es una recomendación que se hace desde este simposio es que no nos quedemos en un primer nivel de atención donde no tengamos capacidad quirúrgica con una paciente precesariada. Es decir, que este parto, que no necesariamente va a terminar en cesárea, sí debe hacerse en un nivel especializado con capacidad quirúrgica. Importante, la vigilancia del peso de la materna durante la gestación. Esta es la obesidad, al igual que otras condiciones maternas, una de las situaciones que complican en mayor porcentaje un embarazo normal. Para lo cual entonces nos propone hacer una buena evaluación del índice de masa corporal al inicio de la gestación y de acuerdo a su resultado, como se ve en la diapositiva, plantearle a la paciente cuál debe ser su ganancia de peso durante este embarazo. Importantísimo que hagamos uso de las herramientas, de los instrumentos que tenemos a mano para hacer el seguimiento de situaciones como por ejemplo el peso, la altura uterina y otros, en cómo es la tendencia o la evolución de la curva durante el control. Tenemos dos herramientas, una que es la curva donde podemos registrar la variación del peso y otra que es el carné materno, que en su parte posterior trae dos curvas que son muy importantes y es una curva que nos permite llevar la secuencia de la ganancia de peso de nuestra paciente durante la gestación, vigilando siempre que este esté dentro del percentil 25 y el percentil 90. Y la otra que nos permite hacer el seguimiento de la altura uterina de nuestro paciente, procurando siempre que este esté dentro del percentil 10 y el percentil 90. ¿Cuáles son entonces siguiendo con la guía, las intervenciones recomendadas para el tratamiento de la náusea y el vómito? Sacamos esta diapositiva porque ya nos pareció un poco importante o un poco curioso, como lo queramos tomar, que ya nos autoricen el uso del jengibre para el tratamiento de las náuseas durante la gestación. Mirar también que podemos utilizar los antihistamínicos y la vitamina B6. Vacunas. En lo que tiene que ver con las vacunas, entonces es importante saber que durante la gestación debemos vacunar a nuestras pacientes con la influenza, para la influenza. Y que en lo que tiene que ver con el tétano neonatal, el esquema de vacunación va a depender si la paciente tiene o no ya un esquema establecido, como se ve en la diapositiva. Es importante también que después de la semana 20 hagamos la vacunación para la bordetela con la llamada DPT acelular. Importante en esta diapositiva, algo que puede generar controversia, y es que dice que no se recomienda el tratamiento rutinario de la enfermedad periodontal como medida para disminuir la incidencia de parto pretérmino, bajo peso al nacer, la restricción del crecimiento o la ruptura prematura de membranas. Y que no se recomienda ofrecer a las mujeres con bacteriosis, con enfermedad vaginal o vaginosis bacteriana, el tratamiento, porque dice que tampoco ha mostrado evidencia en las patologías que hasta ahora hemos venido recomendando. Recomendado y muy especialmente que entre las semanas 35 a 37 de la gestación hagamos el cultivo para estreptococo del grupo B de nuestras pacientes y proceder de acuerdo a los protocolos de manejo que ya en cada uno de los hospitales deben tener establecidos. Cambiar el test de O'Sullivan que hemos venido usando hasta ahora por la carga de 75 gramos de glucosa y hacer el manejo de nuestras pacientes como diabéticas con solo un factor de estos alterados, es decir, si tiene una glicemia basal menos de 92, si a la hora está por debajo de 180 o a las 2 horas es menor de 153. En cuanto a lo que tiene que ver con la hipertensión crónica no complicada, se recomienda siempre mantener las cifras tensionales por debajo de 150 a 100 milímetros de mercurio. En cuanto a lo que tiene que ver con el uso de los corticoides, ya están recomendando que si una paciente no ha recibido dosis de maduración y llega con un embarazo entre 34 y 36 semanas, aplicar el esquema.
Este sería un tema de discusión para otro encuentro. Y se dice que en mujeres embarazadas con cifras tensionales menores a 160, 110 y con compromiso de órgano blanco, se debe hacer un manejo similar al que se hace con hipertensión severa o con la preeclampsia severa. Recomiendan también en la guía, que también puede ser un punto de controversia, el uso de los corticoides en la ruptura prematura de membranas, al igual que hacer IgG en aquellas pacientes que al inicio de su embarazo tengan un IgG negativo pero con un IgM positivo. Importante que no olvidemos esta recomendación. Y en lo que tiene que ver con los nacidos con diagnóstico de infección congénita, hay una recomendación muy importante dentro de la cual queremos llamar la atención, que si no tenemos o no disponemos de la pirimetamina o las sulfas, podemos usar las clindamicinas o podemos usar la acitromicina en estos pacientes y obviamente más el ácido fólico mientras que remitimos a estos pacientes a un nivel especializado. Por último, entonces, hacer una recomendación muy especial para que hagamos todo, diligenciemos todos estos instrumentos que nos permiten valorarnos a nosotros mismos de cómo estamos desarrollando nuestra actividad, los cuales estamos pasando rápidamente en nuestra presentación y convencidos de que con el cumplimiento absoluto de todo lo dicho hasta aquí y lo recomendado en las dos guías, vamos a tener finalmente un resultado esperado, satisfactorio como el que vemos en la diapositiva. Muchas gracias, doctor.